Información exclusiva sobre Kaban, Kyururu, detalles del lore, diseños tempranos sobre Friends. Todo esto en el evento del Museo Parco, celebrado en el edificio principal de Kibukuro Parco, llamado Kemono Friends World. Tomó lugar en Japón, solamente en Japón, del 7 de junio al 24 de junio del 2019. Gracias al fandom japonés se documentó lo expuesto en el evento, y por lo tanto lo que te explicaré a continuación. Vayamos al grano. Comencemos con la información expuesta sobre Kaban o las Friends humanas en general. En este evento se mostró una imagen con 5 ilustraciones que muestran las 5 etapas de crecimiento para las Friends humanas dentro de los escenarios de Kemono Friends 2. Aquí en la imagen el hipotético escenario de crecimiento de Kaban hasta su forma adulta, la cual es muy similar a la de Mirai, la dueña de la muestra del cabello de donde surgió. Las Friends humanas crecerán de acuerdo a su edad, y cuando se obstaculicen a sí mismos para crecer o deseen no continuar con su vida, desaparecerán. Esta especie peculiar de Friends tienen cuerpos muy débiles y son inestables, razón por la cual no se les puede aplicar la definición original de Friends. Se cree que adoptan la forma de alguien con un fuerte deseo y siguen permaneciendo en el parque Yapari. La razón por la cual sucede esto con las Friends humanas es por la misma razón por cual es la Friend. Si piensan que no se diferencian de los humanos, sus características de animal desaparecen. Entonces, si una Friend humana no acepta su nueva forma de ser, la Sunstar de su cuerpo, que de por sí ya es ligeramente inestable, se opone al cambio, haciendo que el cuerpo colapse y por lo tanto desaparece. De igual manera, esto aplica al momento de perder el interés en vivir. La razón por la que crecen no se explica en la exposición, así que nos dejan con la duda. Siguiendo con los datos sobre los protagonistas humanos de Kemono Friends, la información que dieron sobre Kyururu es bastante extraña pero interesante. Se dice que después de que evacuara a la humanidad, fue el primer humano que produjo la reina Selien. Sí, probablemente escuchaste alguna vez que Kyururu era una especie de Selien. De aquí vino ese rumor, ya que en realidad la copia es puramente humana y no es un Selien. En el pasado, el Kyururu original, refiriéndonos de donde vino la copia, era un niño que fue atacado por la reina durante unas vacaciones familiares. Como la reina solo copió su corazón, el chico regresó sano y salvo a su hogar, donde vivió con su familia hasta que falleció de viejo. El Kyururu original tiene el pelo natural de color negro. Los ojos de Kyururu se deben a que tomaron la luz del sol cuando la reina Selien lo revivió, lo que dio lugar a su esquema de color desequilibrado entre ambos ojos. Este detalle se puede notar en el anime si son observadores. Además de eso, no tiene problemas de visión y puede distinguir los colores sin problemas. Como Kyururu tiene la cara redonda, a menudo los amigos del Kyururu original se burlaban de él. Fingía que no le molestaba, aunque la verdad es que sí lo hacía. Y como dato adicional, al Kyururu original le gustaba el color azul. El evento también nos proporciona un poco de información sobre sus padres, cosa que no se hace en el anime. Se nos da la información de que el padre de Kyururu es un hombre de campo. Él fue quien le regaló a Kyururu su chaleco. Se dice que la madre de Kyururu no es una persona muy detallista y siempre está haciendo algo lo bruto. Ella es la que le cortó el flequillo a Kyururu para que no le obstruyera la visión al dibujar. Kyururu compró su cuaderno de dibujo en la tienda de artículos de Kemono Friends, poseyendo 2 o 3 en total. Después de los eventos de la temporada 2, Kyururu se monta en bicicleta y asume el cargo de mensajero de las Friends, o sea, un cartero. El Kyururu original era amigo de Serval de la generación 2, es decir, la que sale en el juego de Nexon. Serval incluso le llamaba con el mismo apodo, que es Kyururu. La mayoría de la información de Kemono Friends World proviene del material de preproducción de Kemono Friends 2, que se refiere a todos los elementos y procesos creativos que ocurren antes de iniciar la grabación o producción principal. Esto puede incluir el guión, storyboard, diseño de escenarios, selección de locaciones, selección de actores y creación de vestuario y diseño de personaje. Y no fueron proyectadas debido a la falta de tiempo para elaborar la segunda temporada. En cuanto a la cronología de la segunda temporada de Kemono Friends, existe cierta discusión entre los fans debido a 2 posibles traducciones del transcrito de la exposición, donde se cuenta en qué tiempo ocurre Kemono Friends 2. Una de ellas siendo que ocurre 2000 años después de la evacuación definitiva del parque, y otra que la evacuación fue en el año 2000. Esto es debido a un símbolo escrito en la transcripción del evento, que dependiendo del contexto se puede interpretar como 2000 años después o en el año 2000. Pero para intentar aclarar este debate, me puse a analizar los datos que tenemos actualmente, y como una buena parte de la comunidad inglesa, yo considero que la traducción correcta sería en el año 2000,
Esto basándome en la ambientación de ambas temporadas y el deterioro de las estructuras, que para nada son un paso de 2000 años, y si tomamos en cuenta que Kaban nació de un cabello de Mirai y que entre la temporada 1 y la 2 solo pasaron un par de años, un cabello no podría ni de cerca aguantar 2000 años a la intemperie, y el sombrero sería degradado por la misma naturaleza. Con todo esto dicho, es muy probable que Kemono Friends 2 tome lugar en el año 2000. Kemono Friends Next fue un arte promocional de lo que era un proyecto de la franquicia futuro en aquel entonces. El arte consistía de dos ilustraciones, una que mostraba lo que parecía ser una niña o un niño tirado en el suelo rodeado por un denso bosque, y otra que se podía apreciar una niña flotando que miraba hacia arriba, que hoy en día conocemos como Kemono Friends Kingdom, y la niña sería la protagonista del juego siendo su nombre Jinri. Kemono Friends Kingdom terminó siendo un proyecto producido fuera de Japón, y que llegaría de forma global gracias a Neocraft. En su tiempo creó bastantes teorías y especulaciones a base de las dos imágenes promocionales, que en sí se veía como un material de misterio, pero sin duda podría decirse que Kemono Friends Kingdom es muy diferente a sus juegos hermanos, desde su creación hasta su mecánica de juego e historia. Kemono Friends ha estado metido en diversas controversias, estas normalmente ligadas a su empresa, pero esta en particular involucra al foro más conocido por el internet, el cual se ha envuelto en muchos casos polémicos, me refiero a 4chan. Sorprendentemente no involucra el tablero B, que es el tablero aleatorio, sino que esta vez el protagonismo se lo lleva el tablero anime. Esto ocurrió cuando el evento recién estaba comenzando. Los usuarios de este foro difundieron mucha desinformación, tomaban información verídica y la mezclaban con mentiras, editaban imágenes, desacreditaban la información verdadera, y todo esto causó que la comunidad japonesa, que fue la principal afectada en todo esto, hicieran lista de los usuarios que fomentaban esta desinformación y creación de rumores. Debido a todo el alboroto que se armó, llevó a la comunidad de habla inglesa, que ésta ya estaba preparada para filtrar la información con ayuda de un residente en Japón, por lo cual se pudo conservar la integridad de la información. Este intento de desacreditar y vandalizar lo ocurrido en Kemono Friends World fue por un grupo de personas específicas llamadas Anti-Kemono Friends, y sí, cuando yo escuché este término la verdad que me sorprendió. Yo pensaba que el único enemigo que tenía Kemono Friends era Kadokawa, pero ya vemos que no es así. Todo esto se hizo con la intención de dañar la reputación de la franquicia, diciendo cosas como que Kaban era una creación vinculada a una especie de cuerpo principal, que era una alegoría al infierno y no sé cuánta cosa más. Y podrán argumentar, ¿quién se creía tal información? Pero literalmente en este evento vemos que Kyururu es un clon creado por la reina, y la verdad establecido eso, todo es posible. Por más surrealista que suene, algunas Friends se encuentran en el espacio, y hay aliens que copiaron naves espaciales para adaptarse a las duras condiciones del espacio exterior. Quisiera aclarar que el transcrito no menciona qué Friends específicamente, ni por qué están en el espacio o cómo consiguieron un transporte en primer lugar. Lo único que tenemos para comprobar que esto es verídico es una foto que muestra la torre de Sunstar formado por el Celien que se destruyó persiguiendo a las presuntas Friends. Incluso incluyeron un registro de los Celiens que se encuentran en el espacio, siendo el Celien tipo 1, el cual está incapacitado, es decir que no se puede mover, el Celien tipo 2, vehículo de lanzamiento Mercury Redstone tipo Celien que sobrevivió. Al parecer este está relacionado con Kemono Friends Festival, pero lamentablemente no puedo confirmar esto. Kemono Friends Pavilion es un juego de la franquicia desarrollado por Bushiroad, que consiste en ver a las Friends interactuar con su entorno, pero por alguna extraña razón hacen una mención curiosa incluyéndolo al lore, que cuenta que durante el incidente del año 2000, Kako lideró el equipo del Parque Yapari en la evacuación de la gente. Algunas personas siguen atrapadas en Pavilion, pero parece que están bien, ya que la zona a su alrededor está bajo control. No se puede decir lo mismo del Parque Central. Durante la evacuación, a Mirai se le encomendó la tarea de contener a la reina Celien. Esto se alinea con los eventos de la primera temporada, donde Mirai deja registros grabados en el Lucky Beast. La teoría de que Pavilion es una simulación viene de la información expuesta en Kemono Friends World, e incluso hay una teoría que cuenta que Mirai escapó a Pavilion después de fracasar en su misión. Pavilion probablemente es el tema menos hablado, pero oculta varios detalles del lore en sus más de 3000 audios, que tendría que hacerle un video exclusivo, pero hasta el momento esa es la información que se mostró en Kemono Friends World. Desde el comienzo de Kemono Friends 2 se nos presenta lo que es una Beast, pero nunca se nos explica más allá de unos diálogos que nos dan información vaga.
Aquí nos dan a saber que una Beast es una transformación de una Friend fallida, que adopta la forma de humanos pero tienen instintos animales. Se puede comparar a un niño que ha sido criado por un lobo. Nacen fácilmente cuando no hay Friend cerca. La posibilidad de que nazcan es de 1 entre 1000, es decir, una probabilidad de 0.001. Es posible que se conviertan en Friends propiamente dichos, pero esto es realmente raro. Tienen una vida más corta, es decir, entre 1/5 o 1/10 parte de las Friends normales. Y alto ahí, te estarás preguntando, ¿las Friends envejecen o tienen tiempo de vida? Y no, este punto no se refiere a esto. En realidad, las Friends animales no envejecen, sino que el tiempo queda pausado en el momento que se transforman, y se reanuda una vez pierden su forma de Friend. Lo que se refiere es que tristemente la vida de las Friends son interrumpidas por los ataques de Selene y pierden su forma. En el caso de las Beasts, sucede que entre su composición inestable y su agresividad, tarde o temprano terminan cayendo. Estas siempre se encuentran en modo de Wild Release, liberando una gran cantidad de kemonoplasma, lo que les da esta increíble fuerza. Lo curioso de esta información es que posteriormente sería publicada en las enciclopedias de Kemono Friends 2. Además de mencionarnos aquel incidente, nos dan un poco de información sobre el estado de algunas regiones del parque en Kemono Friends 2. Kyushu es el lugar donde transcurre la primera temporada del anime. Es relativamente pacífico en comparación con Gokoku, que está muy infestado de Selene, que ahora es una zona de peligro. Curiosamente aparece en el último episodio del anime de la primera temporada. Ryoku se ha convertido en su propio mundo diagonal sociedad. Hokai, la zona animada del parque, es seguro para las Friends, ya que tiene una muy baja densidad de Selene. Gracias por ver el video y apoyar este canal a los que se suscribieron recientemente. Les mando un saludo a mis amigos del General S y a la Kemonomimi Gang, y a todos los que me ven aquí en YouTube. Nos veremos en otra ocasión en esto que llamamos Kemono Friends.